Sor Ana de San Agustín. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Primeros años. Sor Ana de San Agustín nació en Valladolid el 11 de diciembre de 1555. Fueron sus padres Juan de Pedruja Rebolledo y Magdalena Pérez de Argüello. Su padre había entrado al servicio del conde de Buendía y tuvo que trasladarse para cumplir este trabajo con toda su familia a Dueñas. Ana tenía alrededor de 7 años. Allí permaneció con su familia unos 10 años. Regresó a Valladolid. Entonces los condes pidieron que Ana asistiese a su sobrina doña Luisa de Padilla y Acuña. Ana desempeñó bien esta encomienda como una excelente pedagoga, pues gracias a sus consejos la heredera hizo voto de castidad con intento de hacerse religiosa. Cuando sus parientes presionaron a Luisa para casarse, Ana la animó, diciéndole que eso era la voluntad de Dios. Luis se casó con su tío Martín de Padilla, pero enviudó a los pocos años y entró de monja carmelita descalza, muriendo en el convento de Lerma como priora. A los 10 años hizo voto de perpetua virginidad, eligiendo a Cristo como su esposo. Quería mucho a los pobres y el mayor agasajo que le podían hacer era darle algún dinero u otra cosa para hacer limosna y, si podía quitarse algo de comer para socorrer a algún pobre, ese era su mayor regocijo. Buscaba los lugares retirados de su casa para orar y allí hacía altarcitos, colocando en ellos la imagen de Cristo y de su madre y los adornaba con flores. Pronto su majestad la levantó al grado de unión y contemplación. A los 13 años, le puso el Señor en el corazón el deseo de ser religiosa y ella deseaba entrar en la orden más austera y penitente. En lo que más se ejercitaba era en la oración. Todo el día estaba en la presencia de Dios. Por las noches, cuando la gente de casa se recogía, ella se levantaba de la cama y subía a un corredor donde se dedicaba a la contemplación, estando de rodillas, y se daba disciplinas. Y cuando era tiempo de que se levantasen los criados de su casa, se iba a su cuarto. Iba a misa todos los días y confesaba y comulgaba frecuentemente. Entonces no era costumbre comulgar todos los días. En su casa hacía trabajos de manos para las iglesias y hospitales. Leía libros espirituales y socorría a los pobres que podía. Les daba ropa, comida y medicinas. Buscaba a los pobres para ayudarles y a los que no podían ir a su casa, les enviaba la ayuda a la suya. Los pobres. Una noche, estando yo en el oratorio en oración, vi pasar de un cabo al otro a nuestro Señor con la cruz sobre los hombros y con una vestidura morada y volvió hacia mí la cabeza y me dijo: hija, yo te agradezco el bien que haces a esta pobre en mi nombre. Dijo esto, porque hacía cosa de 2 años y medio que, viendo que querían echar del hospital a una pobre tullida y ciega, la traje a mi casa y le curaba las llagas y tenía cuidado de que no le faltara nada de comer y, cuando me hacía asco, lo vencía a la fuerza y le servía hasta que murió. Mi madre y yo íbamos 2 veces cada día al hospital a la hora de comer y de cenar y les llevábamos regalos, les hacíamos las camas y los limpiábamos y curábamos. Lo hicimos hartos años hasta que yo tomé el hábito. Un día estaba yo lavando los pies a un pobre y le cortaba las uñas y oí interiormente: mírame. Alcé la cabeza y vi a la cabecera del pobre a nuestro Señor con la cruz a cuestas y, levantando la mano, me dio su santísima bendición. Otra vez, oyendo en la calle a un pobre quejándose muy tristemente, porque estaba muy malo y le habían echado del hospital, yo lo metí en mi casa al anochecer y lo escondí. Estaba muy llagado. Lo lavé, lo curé y le puse ropa limpia. Al otro día se lo dije a mi padre y le pedí que lo llevase al hospital y le hiciese dar los sacramentos y así murió al otro día. Un día de fiesta fui a oír misa a San Pablo en Valladolid y en el camino de casa a la iglesia topé con una mujer pobre que iba tan hecha pedazos y tan poca ropa que ofendía mirarla por no llevar la honestidad que por ser mujer se requería. Me dio lástima y me acerqué y le dije que se fuese conmigo y, llegando a la iglesia, entré en una capilla donde no me pudiesen ver y me quité la saya y se la puse a la pobre. Y en el tiempo que me detuve en esto se acababan todas las misas y yo me quedaba sin misa, siendo día de precepto. Miré a ver si había alguna misa y me respondieron que no.
Me afligí grandemente y pensé si todo no habría sido tentación del demonio para hacerme caer en aquella culpa que a mí me parecía muy grave y, estando así, llegó un hermano mío a decirme que había llegado un religioso agustino a la sacristía a vestirse para decir misa y me alegré mucho y oí aquella misa con grandísimo consuelo y devoción. Y después me dijeron que no sabían quién había sido ese fraile que había dicho misa y que después de quitarse los ornamentos había desaparecido sin saber a dónde había ido. En la noche, estando dando gracias a nuestro Señor, se me apareció San Agustín y me dijo, por aquella obra buena que hiciste con aquella mujer pobre. Me envió nuestro Señor a decirte misa. Le pregunté quién era y respondió, San Agustín, de quien tú eres devota. Y yo, que siempre había sido su devota, lo fui. Mucho más después y propuse llamarme de su nombre cuando fuese monja 4. La vocación. Suplicaba con muchas veras al Señor que me diese luz para saber y seguir su santísimo gusto y voluntad y me concedió esto por su gran misericordia. Un día, octava el Santísimo Sacramento, estaba yo en un convento de frailes agustinos, que hacían ellos la fiesta con la procesión que en tales días se acostumbra. Acabado de pasar los religiosos en la procesión, comenzó otra y en ella iba el niño que años hacía había visto entre las flores y vi que levantó su santísima mano, señalándome aquella religión y me dijo, esta ha de ser tu vocación. Y luego se me desapareció la procesión, de lo cual quedé con grandes ansias y deseos de seguir a este soberano Señor y amarle entrañablemente y hacer mucho por su amor. Y así procuraba seguir lo más perfecto y apartarme de lo que no era. Pasé algún tiempo con este fervor y después pareció que se me habían quitado las ansias de ser monja, poniéndome el demonio muchas dificultades y temores. Un día yendo a dar un paso, vi delante de mí un gran pozo oscuro y sin ver quién, me pareció que me habían arrebatado y me iban a echar en aquel pozo y oí una voz que me dijo, vuelve a tus buenos propósitos y, si no, en este perecerás. Quedé de esto con muchos temores y miedos con alguna rebeldía en gustando andar bien puesta, aunque no con otro fin, sino de parecerme bien estar aseada. Porque de mi natural me alegran las cosas bien puestas y limpias y me parecía bien y así me hacía contradicción estar desaliñada. Un domingo, como en aquel tiempo iban a las iglesias galanas, yo fui también y, estando en una capilla, vi en un rincón a nuestro Señor muy encogido y pobre como compadeciéndose de sí mismo y le oí decir, todos me dejáis. Me causó tal efecto y novedad interior y exteriormente que parecía que me habían desencajado todos mis huesos y compadeciéndome de aquel soberano Señor nuestro con grandísimo sentimiento, comencé a derramar muchas lágrimas y, bajándome el manto muy aprisa, me quité lo que llevaba de gala puesto, aborreciéndolo para toda mi vida y con grandes ansias de seguir e imitar a su Majestad sintiendo con extraordinaria ternura su santísima pasión y la soledad que significaba tener de sus criaturas que ama tanto que, siendo este Señor quien es y ellos tales, quiere que lo acompañen y amen. Se me renovaron con grandes veras los deseos y propósitos de ser monja y, con ansia de hacer grandes penitencias que esto me causó, las hice desde aquel día y, entre otras que el amor me hacían hacer, tomaba muy largas disciplinas. Me quitaba el sueño tanto que era cosa extraordinaria lo poco que dormía. Ayunaba mucho y desde ese día nunca más me puse cosa de gala. Me quité el lienzo y me puse túnicas de estameña ásperas tal como las sacaba del telar, sin lavarlas, con todo su aceite. Hacía estas y otras cosas y todo me parecía poco, conforme a lo que deseaba hacer y no me contentaba para satisfacer el hambre que nuestro Señor me daba de oración y penitencia. Acostándose mis padres, me salía a un corredor y, mirando al cielo, se me pasaban las noches en oración. Si me veían en oración o sentían algo que yo hiciese, me pesaba mucho. Entrada al convento, ella seguía con sus deseos de ser religiosa en un convento de Santa Teresa. Y le habló al padre dominico que confesaba a sus padres. Después de algunos trámites, Santa Teresa la admitió. Como no había sitio en el convento de Carmelitas Descalzas de Valladolid, Santa Teresa le dijo que escogiese entre otros 3, entre ellos el de Malagón y por este se decidió. Le prepararon algunas cosas.
y su mismo padre la llevó, de Valladolid donde vivía, a Malagón. Allí la recibieron con santa alegría. Recibió el hábito y dejando el apellido de Seglar se llamó Sor Ana de San Agustín como había decidido desde el día en que lo vio. Celebrando misa. Su entrada fue el 3 de mayo de 1575. Tenía 20 años. En el noviciado todos los ejercicios que se practicaban en él le parecían pequeños para su adelanto espiritual. Se mortificaba en la comida y bebida y pedía permiso para otras penitencias personales. Le dieron una correa mala y Dios le premió, pues pudo hacer muchos milagros con ella. Nos dice, estando ya para profesar y estando todo preparado incluida la dote, una noche el demonio tomó mi forma y figura y se fue a la priora y le dijo que yo no quería profesar y que tenía escrita una carta a mi padre, diciéndole que viniera por mí. La priora, mostrando mucho sentimiento, porque me amaba mucho, juntó a las monjas en capítulo y les dijo que yo no estaba dispuesta a profesar y me quería ir. Ellas lo sintieron y se lo contaron a mi confesor, quien no lo podía creer, porque hacía poco me había confesado y me había visto contenta. Me llamó el confesor y yo le volví a decir lo que yo sentía querer profesar, y les dijo a todas que me votasen y que él salía fiador por mí y todo. Quedó aclarado. 5. Profesó el 4 de mayo de 1578. Nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, cuando fue a Malagón para venir a fundar la casa de Villanueva de la Jara, Cuenca, me hizo que le diese cuenta de todas las cosas que me pasaban y fui consolada por nuestra Madre y asegurada. 6. Ella hizo una procesión para que el Señor le diese a entender la que quería que trajese de priora a Villanueva en la nueva fundación, y dijo que la primera que el Señor le había señalado que trajese fue a mí. Villanueva de la Jara, Cuenca. Refiere Santa Teresa, vinieron por nosotras el padre Fray Antonio de Jesús y el padre Fray Gabriel de la Asunción. Partimos de Malagón, sábado antes de Cuaresma, a 13 días de febrero, año de 1580. Fue Dios servido de hacer tan buen tiempo y darme tanta salud, que parecía nunca había tenido mal, que yo me espantaba y consideraba lo mucho que importa no mirar nuestra flaca disposición cuando entendemos se sirve el Señor por contradicción que se nos ponga delante, pues es poderoso de hacer de los flacos fuertes y de los enfermos sanos. Y cuando esto no hiciere, será lo mejor padecer para nuestra alma, y puestos los ojos en su honra y gloria olvidarnos a nosotros. ¿Para qué es la vida y la salud, sino para perderla por tan gran Rey y Señor? En el proceso de canonización de Santa Teresa, Sor Ana declaró, yendo esta testigo en compañía de la Santa Madre Teresa de Jesús, de la villa de Malagón a la villa de Villanueva de la Jara a la fundación del convento que allí se fundó, y estando una noche en una posada de un pueblo, juntas esta testigo y otra compañera suya, que se llamaba Ana de San Bartolomé, en un aposento con la dicha Santa Madre, porque de ordinario andaban en su compañía, oyeron una música que parecía del cielo, y no podía ser menos, así por su gran suavidad, como porque el lugar en que estaban era pequeño, y que no se podía atribuir a ver en el música semejante, fuera de que lo que se entendía de la música era en agradecimiento que a la Madre se hacía de ir a hacer la dicha fundación, y con palabras y con término que se conocía no ser cosa de la tierra. Como Ana de San Bartolomé y esta testigo dormían juntas, la susodicha, entendiendo que esta testigo dormía, comenzó como a despertarla llamándola para que oyese la música, la cual esta testigo oyó muy bien entonces, y al volver en sí, le pareció que la santa no dormía, sino que estaba en éxtasis suspendida de una cosa tan extraña como aquella, así por estar como estaba oyendo lo que Ana de San Bartolomé le dijo que oyese, como por la serenidad con que despertó, y le respondió, y ambas a dos tuvieron por cierto que lo que habían oído era cosa del cielo. Ninguna de las otras 4 compañeras que iban a la dicha fundación, ni otra persona de las de la posada, dijeron jamás habían oído la música, y si fuera música de la tierra, no parece posible que alguna de ellas dejara de oírla, así porque sonaba mucho, como porque duró rato. Otro suceso relata Sor Constanza de la Cruz, viniendo a la fundación de
esta casa, Villanueva de la Jara, y queriendo pasar cierto río, donde a todos los que venían les pareció peligroso pasar, nadie se atrevía a pasar. Estando en este conflicto dijeron las demás monjas que allí venían, la madre nos ha dicho que ella pasará primero y que, si ella se ahogaba, que nadie pasase y que, si no se ahogaba, que en nombre del Señor la siguiesen, y así esta testigo la vio pasar primero y después pasaron todas sin ningún peligro, lo cual todos tuvieron por milagro. Llegada a Villanueva, sucedió que, en saliendo del lugar camino de Villarrobledo, se quebró el coche. Como era aún de noche, no se apercibieron de la magnitud del percance. Anduvieron así 3 leguas hasta llegar al lugar. Una vez allí, ya de día, se dieron cuenta de lo que pasaba y se maravillaron de ver cómo había sido posible caminar con el vehículo en tales condiciones. Una vez más les pareció a todos que Dios había hecho el milagro por ir precisamente en ese carruaje la madre Teresa. El contratiempo obligó a los viajeros a quedarse en Villarrobledo, mientras se reparaba el coche. Después de oír misa y comulgar, los padres Antonio y Gabriel llevaron a todos a casa de una conocida suya a comer. Era una dueña muy honrada y aficionada a las cosas de virtud. Les preparó una suculenta comida. Sin embargo, a duras penas pudieron disfrutarla. Cuando la gente supo que se hallaba la madre Teresa, acudió en tanto tropel que fue necesario poner 2 alguaciles a la puerta para que los dejasen comer. Fue en vano. La gente se subía a las paredes para poder ver a la madre, y poder hablarle. Cuando llegaron al convento de frailes carmelitas descalzos del Socorro, fueron recibidas con notable gozo saliendo a recibirlas en procesión. Al día siguiente, después de comulgar, Santa Teresa cayó en éxtasis estando presente Sor Ana. Cuando la santa volvió del éxtasis le dijo a Sor Ana lo que el Señor le había dado a entender, entre otras cosas, que su majestad se había de servir mucho del convento que iban a fundar en Villanueva 11. Los religiosos le dieron unas pocas alhajas y algunos ornamentos para el nuevo monasterio. También les dieron un niño Jesús pequeñito para que les hiciese compañía, el cual después hizo muchos milagros con la madre Ana. Y sigue Santa Teresa. Llegamos el domingo 1 de la Cuaresma, que era víspera de la cátedra de San Pedro, 21 de febrero del año de 1580. Este mismo día se puso el Santísimo Sacramento en la iglesia de la gloriosa Santa Ana. A la hora de misa mayor, saliéronos a recibir todo el ayuntamiento y algunos otros con el doctor Hervías, y fuímonos a apear a la iglesia del pueblo, que estaba bien lejos de la de Santa Ana. Era tanta la alegría de todo el pueblo, que me hizo harta consolación ver el contento con que recibían a la orden de la Sacratísima Virgen Señora nuestra. Desde lejos oíamos el repicar de las campanas. Entradas en la iglesia, comenzaron el Te Deum. Acabado, tenían puesto el Santísimo Sacramento en unas andas y a Nuestra Señora en otras, con cruces y pendones. Iba la procesión con harta autoridad. Nosotras, con nuestras capas blancas y velos delante del rostro, íbamos en mitad, cabe el Santísimo Sacramento, y junto a nosotras nuestros frailes descalzos, que fueron hartos del monasterio, y los franciscos, que hay monasterio en el lugar de San Francisco. Iban allí, y un fraile dominico, que se halló en el lugar, que aunque era solo, me dio contento ver allí aquel hábito. Como era lejos, había muchos altares. Deteníanse algunas veces diciendo letras de nuestra orden, que nos hacía harta devoción, y ver que todos iban alabando al gran Dios que llevábamos presente, y que por él se hacía tanto caso de 7 pobrecillas descalzas que íbamos allí. Con todo esto que yo consideraba, me hacía harta confusión, acordándome iba yo entre ellas, y cómo, si se hubiera de hacer como yo merecía, fuera volverse todos contra mí. El demonio, nos dice Ana, había en casa de mi padre un muchacho de unos 17 años, pariente nuestro, y con la ceguera de mozo y la que el demonio le puso, fuese de casa de mi padre por el mundo. Llevó lo que pudo de dineros y otras cosas y gastó todo lo que había llevado. Un día se vio afligido y como desesperado junto a un río sin saber qué hacer y, estando así, hizo un trato con el demonio. Le dijo que, si se volvía a casa de mi padre y no le recibían bien, que se había de
desesperar y quitarse la vida. Yendo a casa de mi padre, el demonio hizo que lo recibiesen tan mal que mi padre, muy disgustado, no consintió que entrase en casa y venía el pobrecillo muy malo. Me dio lástima y pedí a mi padre que lo recibiese y, como me quería mucho, me lo concedió y, estando muy mal en cama, una noche se le apareció el demonio y le dijo que, si se acordaba de lo que había pasado junto al río y que le había prometido y que ahora venía a que cumpliese su palabra. El mozo se alborotó y comenzó a dar voces y, no oyéndole nadie, se quiso levantar de la cama y el demonio no le dejó. Yo estaba rezando y, oyendo mucho ruido y que el enfermo daba voces, fui allá y al entrar vi sobre la cama al demonio en forma de hombre. Entrando yo, se fue el demonio a otro aposento de más afuera y en una viga lo vi puesto en figura de mona y allí me estaba amenazando. Yo pregunté al muchacho qué era aquello y que mirase por sí. Y me contó todo lo que había pasado y me pidió que le trajese a alguien con quien confesarse. Yo lo amonesté que mudase la vida, lo cual hizo y se confesó y comulgó y, cuando nuestro Señor le dio la salud, hacía mucha penitencia y poco después se metió fraile. Recién profesa, una noche se me apareció el demonio en forma de un hombre muy galán y se fue a meter donde yo estaba. Me levanté y me fui a la prelada, diciéndole que tenía miedo, pero no lo que me había pasado. Otra noche vinieron muchos demonios y me azotaron cruelmente y me dejaron muy maltratada y esto con tanto ruido que se oyó en el dormitorio y vinieron las religiosas a favorecerme. Otras veces se me aparecieron los demonios como hombres y mujeres y hacían delante de mí muchas suciedades y descomposturas. En aquel tiempo era yo tan boba que no entendía cosa de aquellas y ni sabía lo que era hasta que reparé y me parecía que pues las hacían los demonios debían ser malas. Y ellos, traidores, trabajaban para hacer que yo supiese lo que era. Apareciéndoseme muchas veces haciendo cosas semejantes. Otra vez me echaron de unas escaleras abajo y me llevaron arrastrando hasta quererme meter por un árbol, pero me defendió todo el convento. Las religiosas iban tras de mí, porque había sido tanto el ruido que fue a todas notorio. En 4 meses no dormí sueño ni aun osaba cerrar los ojos por si los veía. Dormían 2 monjas conmigo y, teniéndome en medio, me sacaban los demonios por los pies arrastrando. La mayor pena que sentía era que estas cosas fuesen tan públicas que todas las echasen de ver sin poderlo yo encubrir ni disimular. Un Cristo que traía conmigo me habló de noche. Me dijo que le dijese a una persona eclesiástica, dile que a mí. Yo no dije nada y a la otra noche él mismo crucifijo dijo, dile que a mí. Y no lo dije. Por tercera vez me volvió a decir, dile que a mí, que basta ya. Procuré confesarme con el interesado y se lo dije en confesión y él, reconociendo el aviso, me contó el pecado en que estaba y me pidió el crucifijo. Se lo di y lo tuvo hasta que murió. Se había ido lejos de aquel lugar y cayó malo y, viéndose así, quiso que yo supiese cómo estaba y me escribió una carta y vino uno y me dijo, soy el demonio Esquivel y por mandato de Dios le traigo esta carta. Yo la leí y, viendo la necesidad en que estaba aquella persona, procuré encomendarla a nuestro Señor y a los pocos días tuve noticia de su muerte, siendo mi confesor el padre Fray Juan de San José, prior de Villanueva. Cuando se vino a despedir de mí, me mandó que escribiese algunas cosas de las que me pasaban y teniendo escritas algunas cosas de mi letra, un día, teniendo yo los papeles en la mano y estando escribiendo en ellos, me los quemaron sin ver quién y pensé que era algún demonio y así no volví a escribir, aunque el confesor me insistía en que volviese a hacerlo y esto pasó otras 2 veces. Hace más de 4 años más o menos, siendo provincial Fray Alonso de Jesús, vino a visitar la casa de Valera y me mandó que le diese cuenta de lo que me pasaba en la oración y, aunque al principio resistí harto, comencé a ponerlo por obra y, teniendo algunos pliegos escritos, estando un día escribiendo en ellos se me quemaron en las manos como la otra vez y así lo dejé por entonces. A los pocos días pasó por aquí el subprior de la Casa Santa del Desierto y, confesándome con él, me acusé de haber dejado de escribir y me dijo que mirase que era él demonio y me mandó que volviese a escribir y otra vez se me quemaron como
Antes y así lo dejé también. A otra visita que volvió a venir Fray Alonso de Jesús, María me pidió lo que había escrito y le dije lo que me había pasado y me dijo que era el demonio y me lo volvió a mandar, pero no lo hice, porque me sentí eximida por estar en lo último de su mandato. Y vino el padre provincial Joseph de Jesús María y me mandó escribir y lo hice y no se me quemaron. Terminé de escribir la autobiografía primera el 18 de abril de 1606. Y anota, alguna vez el demonio, como yo era tornera, fingía ser un hombre forastero y llamaba al torno muy galán con buenos olores y me decía palabras impertinentes hasta que lo conocía y se iba. Una vez que había mucha nieve me llevaron muchos demonios, arrastrándome por un patio, y a algunas monjas que querían defenderme también las llevaban hasta un pozo donde querían echarme, pero el Señor no lo permitió. Otra vez en casa de mis padres estaba mirándome al espejo, para ponerme galana, y vi al demonio muy espantable que me causó gran pavor. Los demonios a veces me han quitado la disciplina de las manos y no poder encontrarla hasta el otro día, que la hallaba a veces en el tejado y otras veces lejos de donde me la había quitado. Una vez me quitaron el breviario y no me lo devolvieron en 8 días. Lo halló una hermana puesto en el torno hecho pedazos y con hojas arrancadas. Son muy enemigos del oficio divino. A veces me quitan el sustento para que de desmayo no pueda hacer oración. Lo veo al demonio estando en el comedor que está haciendo suciedades y por el mal olor que tiene y el gran asco que me causa no me es posible comer y me hace devolver la comida 19. 4 o 5 cuaresmas me ha sucedido desde el principio hasta Pascua traer a mi lado a nuestro Señor. Lo veo claramente, con los ojos del cuerpo y con los del alma y me dice palabras de gran sentimiento quejándose de la ingratitud de los hombres. La imagen del niño que regalaron de Toledo yo me la llevaba todos los días a la celda por las noches y un día no la llevé y entrando en la celda vi que en mi cama estaba echado un niño como él, pero a mi alma no le pareció él. Antes me causó miedo y así le dije a otro niño Jesús chiquito que yo tenía, niño mío, si este niño que está aquí no sois vos, haced que se vaya. Cuando me volví a ver ya se había ido, dándome a entender que era el demonio. En ocasiones los demonios molestaban a las religiosas para impedirles la oración y a veces ella vio a Santa Teresa que andaba por el coro, echándoles a todas la bendición y los demonios se escapaban. También los veía escapar, cuando rezaban el Te Deum. Jesucristo. Un sacerdote fue al torno y manifestó su necesidad de pan. Le hizo dar 2 panes grandes y otras cosas para el camino. Al día siguiente, se hacía una procesión. Al descubrir el sacerdote la custodia que llevaba en las manos, vio la Madre Ana con los ojos corporales a Cristo nuestro Señor en la hostia y que llevaba en las manos los 2 panes que el día anterior había dado al pobre sacerdote. Otro día después de la consagración, en la elevación de la hostia, vio a Jesús con su pecho abierto y en él 3 corazones enlazados por las puntas y los 3 se encerraron en uno que tenía en el pecho, dándole a entender así el misterio de la Santísima Trinidad. Durante 4 cuaresmas sintió a Cristo a su lado a todas horas en él. Hábito y forma como andaba por el mundo, Jesús le decía muchas ternuras y se quejaba de la ingratitud de los hombres y cuánto le ofendían sus culpas. Otras veces le decía cuánto amaba él a los hombres y que estaba dispuesto a morir otra vez por nosotros si fuera necesario. Ella dice, una vez, estando en oración pidiendo por los que están en pecado mortal, me dijo nuestro Señor, atiende a lo que tienes dentro de casa, y esto me lo dijo por la boca de un crucifijo de bronce que yo tenía y al otro día en la noche me dijo una monja que le hiciese favor de prestarle el Cristo que yo tenía. Lo hice así, en el transcurso de la noche, me hallé con mi Cristo y le dije, ¿cómo, mi Señor habéis venido? Y me contestó, ahora me están ofendiendo. A mí me causó gran ternura y a la mañana vino a mí la monja y me dijo que el Cristo, teniéndolo a la cabecera de la cama, se le había desaparecido. Y yo le dije que mirase la causa y ella comenzó a llorar y me contó todo lo que había pasado, pues cuando el crucifijo desapareció, estaban 2 en la misma celda y ellas se enmendaron. Una noche, después de maitines, quedándome con una religiosa que suele
Ir conmigo, sentí deseos de ir a la reja del coro que está muy cerca del Santísimo. Y, llegando al lugar del sagrario, vi a la persona de Cristo con grandísima gloria. Y millares de ángeles y grandísima luz y resplandor que clareaban toda la iglesia, que estaba hecha un cielo. Me dio gran consuelo y gloria el verle y le supliqué que a mí y a la que estaba conmigo nos diese la bendición y su majestad. Con gran agrado nos la dio. Sor Antonia de Jesús declaró, alguna vez la he visto en las obras del convento en los grandes calores del verano, estarse al sol, descargando cal, que a personas robustas les hacía mucho mal y ella, siendo de complexión tan delicada, pasa por todo como de bronce, haciéndolo con un fervor de amor de Dios grande que se lo facilita y así no le quita oración el mucho cuidado que tiene en las obras y estaba de pie, porque veía a Cristo a quien veía con los ojos del alma y del cuerpo. Y estando en casa de mis padres, tenía una mujer pobre y, queriéndola cuidar, no tenían quien me alumbrara y me hacía falta. Estando en esto, sentí que me habían quitado la vela y, mirando quién, hallé que era nuestro Señor llagado, como cuando le quitaron de la columna, y hasta que acabé de curar a la pobre me tuvo su majestad la vela y, en dándomela después, se me desapareció, quedando mi alma con grandes afectos de devoción y amor a nuestro Señor y servirle en sus pobres. Un día fui a confesarme y vi sentado en el confesonario a nuestro Señor Jesucristo, que me estaba aguardando, y en hincándome de rodillas, se desapareció, dejándome con el confesor, dándome a entender que en su mismo lugar están los sacerdotes, a los cuales ha dado potestad para absolver en su nombre, estando descubierto, expuesto, el Santísimo, y cuando comulgo he visto muchas veces en la hostia a Cristo nuestro Señor con mucha hermosura y gran resplandor de gloria y con gran número de ángeles. Cuando nuestro padre provincial Fray José de Jesús me mandó escribir esto, yo resistía porque lo sentía con tanto extremo que me parecía que no se me podía ofrecer cosa de más pena, y vi a nuestro Señor como andaba por el mundo y no vi al padre provincial sino a Cristo con rostro severo que me dijo, obedece al que está en mi lugar, con lo cual me rendí a obedecer. Una vez, estando rezando maitines, me mandó la prelada que saliese a decir una lectura y yo no estaba preparada y no la tenía registrada en el breviario. Y salí al punto a decirla y, abriendo el breviario, vi en él una lección, letras escritas con letras de oro, y díjela. Las monjas que estaban a mi lado vieron que no la tenía en el breviario y que decía lo que debía ser y lo tuvieron por milagro. Y en mí me hizo harto efecto, viendo la manera que nuestro Señor autoriza esta virtud de la obediencia. Cuando era joven y estaba dudosa de ser religiosa, Jesús se le presentó y le dijo, todos me dejáis. Fue tanta la fuerza que le hicieron en su corazón estas palabras que 2 arroyos de lágrimas salieron de sus ojos y cubriéndose el rostro. Con sus manos se fue a toda prisa a su casa y, quitándose sus galas, se resolvió a tomar el humilde estado de religiosa y se vistió de modo modesto. Se cortó el cabello, se cubrió la cabeza con una toca áspera y para el rostro solo usó el agua natural en atenciones a la limpieza. En los zapatos ponía piedras pequeñas. Se vestía con estameña y se ponía cilicios. La comida era muy parca, sin comer cosas apetitosas. Solo pedía lo que menos gustaba al natural. Sus amigas se creían que lo hacía por hipocresía o liviandad. La Virgen María, estando en el convento de Villanueva, nos visitó, el 12 de junio de 1582. Nuestro provincial había entrado a visitar la clausura y estaba haciendo las cuentas de los libros con su socio. Vi a la Madre de Dios que con gran severidad, y disgustada por algunos defectos, le estaba quitando el hábito al provincial, y esto me mudó tanto que todas las religiosas y el mismo prelado repararon en ello y me hizo llegar junto a él y me preguntó cuál era la causa, que si había visto algo, y me mandó por obediencia que se lo dijera y díjeselo en secreto, y él, sin decir la causa, dio muestras en público de mucho fervor. Allí renovó los votos y al otro día me mandó me confesase con él y muy por menudo me hizo que le volviese a referir todo el caso y se lo dije todo en confesión. Después de esto, cosa de 6 o 7 años, fue echado de nuestra orden por algunas causas que obligaron a nuestros prelados.
Me contaban grandes cosas de Nuestra Señora del Cañabate y me dio deseo de verla, y una noche estando en el coro en oración se me apareció gloriosísima con mucho resplandor y me dio su santísima bendición, y después de hartos años, al venir a la fundación de Valera, en el camino pedí al religioso que me traía que por amor de nuestro Señor pasásemos por el Cañabate. Él no quería. No le hablé más de ello, y dentro de mi corazón comencé a decirle a la Madre de Dios que como pasando junto a su casa no la había de ver ni pagarle la visita que le debía. Interiormente oí que me dijo, no tengas pena. Y le mudó el corazón al religioso e hizo que fuésemos a su bendita casa, y al entrar por la puerta, conocí que era la que se me había aparecido hacía años. Me sonrió y causó gran gozo en mi alma. Comulgué y estuve largo rato en oración y me echó la bendición. Una vez siendo yo sacristana me dieron la imagen de la Virgen para que la vistiese. Tenía muy rotos y pobres vestidos. Yo empecé a decir, Madre de mi alma, ¿quién pudiera vestirte de oro? Y la imagen me respondió, envía. Y con esta palabra se me puso en el corazón hacer realidad la idea de vestirla de oro. Una mujer casada tenía gran deseo de tener hijos y me dijo que yo le suplicase a nuestro Señor que le diese uno, y, si se lo daba, ella daría una limosna. Yo le supliqué a la Virgen y le dio un hijo, pero para el efecto bastó, aunque se le murió poco después. Ella, con el contento del niño que nuestro Señor le dio, o mejor le prestó, me envió una muy linda saya de tela de oro con mangas y corpiño bordado para hacerle un vestido a medida. Y por no ser a medida de la imagen la hice rifar y me dieron 80 ducados, y acaeció que el padre provincial Fray Antonio de Jesús me los quitó para obras que decía eran más necesarias en la casa. Yo me fui a quejar ante la Madre de Dios y, consolándome, me dijo, pues obedeciste, no erraste, calla que no te faltará para el vestido de oro. Y no faltó, porque luego hallé en la sacristía dineros con que le hice vestir a la Reina del Cielo. Los ángeles. Tuvo la gracia de Dios de ver con los ojos del cuerpo y del alma a su ángel custodio en diferentes ocasiones. Un día, al ir a comulgar, en el momento en que el sacerdote le iba a dar la hostia, vio que venía un ángel delante de él y le puso a ella una cruz pesada sobre los hombros, dándole así a entender que le esperaban grandes trabajos y mortificaciones. Sor Antonia de Jesús declaró que en Valera, la víspera de la fiesta de San José, patrón de esa casa, creyó que faltaba una estola de las dos que había, pero el ángel de Ana le dijo que no se había perdido y la estola apareció. Otro día estaba enferma y la priora le dijo que en la oración de comunidad estuviera sentada, entonces era súbdita, y se le apareció a la madre Ana un ángel muy hermoso, y tomándola de las manos, la levantó diciendo que estuviese inclinada profundamente todo el tiempo de la oración, y al acabar la hizo sentar. 36. En Valera, terminada la iglesia, faltaba yeso para enlucirla. Pero el hombre encargado no encontró yeso. Ella le dijo que volviese a buscarlo y en un sitio llamado Vadillo lo encontró. La madre Ana mandó celebrar una misa de acción de gracias por haber encontrado yeso, no solo para la iglesia, sino también para otras obras de la villa. Acabada la capilla mayor de la iglesia, quiso Ana que pusieran una cruz grande de hierro que pesaba más de 10 arrobas. La subieron a lo alto del edificio, pero habían hecho un andamio poco firme y más estrecho de lo conveniente. Al subir la cruz, empezaron a crujir las tablas y se estremecía todo el andamio con los 5 hombres que habían subido. Parecía que todo se iba a ir abajo. Pidieron ayuda a la madre Ana, ya que no podían agarrarse a nada ni podían esperar otra cosa que caer de la altura. La madre desde un corredor vio el peligro, levantó la mano e hizo la señal de la cruz, invocando el nombre de Jesús, y pareció que el andamio y las tablas cobraron firmeza, y también los hombres que estaban asustados y siguieron el proceso de colocar la cruz. La madre Ana vio que los ángeles les ayudaban y sostenían sus brazos para poder colocar la cruz. Al bajar, después de colocarla, todos dieron gracias a Dios. En el convento de Villanueva me eligieron de priora, 16 de enero de 1596. Yo lo sentí mucho, conociendo mi insuficiencia, y el Señor me mostró 2 ángeles
muy hermosos y resplandecientes, y me dijo, ¿de qué te quejas? Te doy estos 2 ángeles para que te ayuden, dándome a entender que el uno era el de mi guarda. Y el otro el que me daba para el oficio de priora, el de mi guarda siempre me ha ayudado y sacado bien de muchas cosas, y lo veo con los ojos del cuerpo y del alma. El ángel del oficio me advierte con palabras interiores o palabras que oigo con los oídos del cuerpo. Conocimiento sobrenatural, en ocasiones para estar segura de que las visiones de ángeles o santos eran verdaderas y no engaños del demonio, les hacía besar la cruz de su rosario. Cristo y la Virgen solían bendecir el rosario, y las religiosas, al saber esto, cada día le cambiaban el rosario, y había en casa muchas cruces que habían estado en las manos de Jesús. Conocimiento sobrenatural, en ocasiones para estar segura de que las visiones de ángeles o santos eran verdaderas y no engaños del demonio, les hacía besar la cruz de su rosario. Cristo y la Virgen solían bendecir el rosario, y las religiosas, al saber esto, cada día le cambiaban el rosario, y había en casa muchas cruces que habían estado en las manos de Jesús. 38. Una hermana había hecho una mala confesión, y así estuvo 4 años. La llamó a su celda y le dijo que hiciera una confesión general, y le habló de la mala confesión de hacía 4 años, y, como no se acordaba de algunos pecados, Ana le fue diciendo algunos olvidados, y así, después de la confesión, la hermana quedó en paz. Otra religiosa quería hacer una confesión general, pero la detenía el temor de decir algunas faltas cometidas siendo seglar. La madre Ana la llamó y le dijo las cosas que más le atemorizaban decir, y así se confesó y encontró la paz. Otra religiosa tenía muchas tentaciones contra la castidad y sufría pensando que pecaba, y la madre Ana le habló, la tranquilizó, sabiendo lo que le pasaba, y la consoló. Había una religiosa que exteriormente hacía más oración que las otras y más penitencia, y decía que Dios le hacía muchos favores y que el demonio la maltrataba. A los confesores les decía cosas de visiones, creyéndose santa. Jesús se le apareció a Ana y le dijo, no le creas. Ella le habló al confesor y se convenció de que todo era engaño, aunque no de malicia. Profecía. A muchas personas les profetizó su muerte. Comenzó con antelación a conocer la muerte del padre Doria, y que en su lugar iban a elegir general al padre Fray Elías de San Martín, prior de Toledo. También tuvo noticia de la muerte del padre Fray Ángel de Jesús María, provincial de la provincia del Espíritu Santo. Una religiosa del convento de Villanueva, que fue a pedir licencia para hacer algo, se la concedió y, al salir, les dijo a las 2 religiosas presentes, si ella supiera lo presto que va a suceder, moderaría su alegría. A los 2 días cayó enferma, y a los 5 días estaba ya enterrada. A un canónigo de Cuenca, llamado Valenzuela, le dio la enfermedad de la muerte. No creía que iba a morir, y envió a decir a Ana que rogase por él, que enviaría una limosna. Ella le contestó que debía pensar más en el alma que en el cuerpo, sabía que iba a morir. Rezó por él y fue llevada, en bilocación, a su aposento de enfermo milagrosamente, y le dijo que venía a curarlo del alma, no del cuerpo, y que se confesase. Se confesó y murió. Había 2 doncellas que pedían entrar en el convento de Villanueva. Unas religiosas lo aprobaban y otras no. La madre Ana les dijo, una morirá pronto y la otra será religiosa en otra orden. Y así fue. Estos casos de profecía fueron muchos difuntos entre las mujeres que había en la casa al llegar, que querían tomar el hábito. Había 4 hermanas huérfanas, y a 2 de ellas dio nuestra Madre Santa Teresa el hábito, y a las otras 2 las echó, y, con su madre que había muerto el año antes, pasó que oíamos en un aposento mucho ruido y gemidos muy tristes. Una noche fui a tomar la disciplina a este aposento, que después me dijeron que allí había muerto la madre, y, oyendo los gemidos tan temerosos, pensé que algo me querían decir. Yo lo comuniqué con el confesor y me mandó él y la priora que esperase. Una noche me quedé en el coro y pedí que me dejaran la ventana de comulgar abierta, y la priora me dio una campanilla para que si me pasaba algo la tocase, y vi que por la ventanita de comulgar pasó una paloma y voló por todo el coro y se volvió a salir. Y luego vi entrar por la puerta del coro una mujer amortajada.
Hizo venia al Santísimo Sacramento y se acercó a mí y me dijo que era la madre de las 4 hermanas y que necesitaba que dijeran cierta cantidad de misas que ella había tenido obligación de mandar celebrar y no lo había hecho. También me dio gracias por el bien que habíamos hecho a sus hijas. Y me encargó a una de las 2 que habíamos echado. Hice diligencias para ponerla en estado y le procuraba limosnas y mi confesor se encargó de decirlas misas y ya no se oyeron más los quejidos y ruidos en aquel aposento. Una noche se le apareció el alma de un provincial de la orden que estaba en el purgatorio. Le extrañó que no hubiese ido ya al cielo por creerle muy santo. Le pidió oraciones y después lo vio en la gloria. Estaba en el purgatorio por haber apretado mucho a los confesores de religiosas para que fueran rigurosos. La madre Catalina de San Ángel tuvo que estar en el purgatorio 24 horas. Ana rogó por ella y se le apareció hermosa y agradecida, subiendo al eterno descanso. Un día vio a una hija doncella del médico de Villanueva que estaba en las llamas del purgatorio. Mandó decir por ella 100 misas y después se le apareció gloriosa. A la madre Constanza de la Cruz se le murió una hermana doncella, quien amaba mucho. Le pidió a Ana que la encomendara y se le apareció en un lago muy profundo de fuego en el purgatorio. Hizo oración y penitencia por ella, y la vino a visitar coronada de luces y gloria, agradeciendo la oración que había hecho por ella. Una noche vio a un hermano suyo que hacía muchos años que había muerto y padecía terribles penas sin que ella lo hubiese encomendado, porque no había tenido noticias de su muerte. Él le pidió que lo encomendase, porque padecía por no haber mandado decir algunas misas que su padre había dejado en el testamento. Le dijo el número de misas para que ella las mandase decir, porque hasta que estuvieran celebradas, debía estar en el purgatorio y, dichas las misas, se vino a despedir de ella. Al padre y hermano de 2 religiosas de las que la madre Ana había recibido algunos beneficios los vio subir de las llamas a la claridad del cielo. La noche de Todos los Santos, estando en maitines de difuntos, vio a Cristo que por los sufragios y oficio de difuntos, iban saliendo muchas almas del purgatorio y muchos, vestidos de gran claridad y hermosura. A la religiosa Isabel de Jesús que le reveló Jesús que estaba en el purgatorio, le aplicó muchos sufragios y después de unos días se le apareció gloriosa. Un día murió el hermano de una religiosa del convento de Valera y ella mandó celebrar misas por él. Ana fue arrebatada al purgatorio y allá vio a las almas penando y entre ellas a este caballero y el que antes había visto sepultado en montes de fuego. En un instante lo vio bañado de resplandores de gloria y hermosura y le agradeció las misas, y en compañía de la Virgen y de innumerables ángeles, lo vio subir al cielo. Ella nos dice: llegó el tiempo en que nuestro Señor me hizo que entrase en esta santa religión, carmelitas descalzas. Como en la casa de Valladolid no había lugar, escogí la de Malagón por ser la más apartada de mis padres y parientes. Me pasaba noches enteras en oración en el coro o en el corredor. Una noche, estando en el corredor, vi pasar delante de mí un amortajado. La noche siguiente volvió a pasar y me dijo que a la noche siguiente lo esperase delante del Santísimo Sacramento. Lo aguardé en el coro y allí se me apareció una criada de mi padre que se había muerto y me dijo que había hurtado a mis padres alguna plata y otras cosas y que le habían echado la culpa a otra y quería descargar a la tal de ese pecado y que yo la perdonase. Yo le dije a mi padre que la perdonase y que la otra no era la persona a la que le habían atribuido el robo. El año pasado 1605, uno a víspera de Todos los Santos, en la noche, diciendo maitines, tuve entre el rostro y el breviario el soberano lado y oreja de aquel Señor tan misericordioso para oír a los pobres y pecadores, y esto veía yo con los ojos del cuerpo y del alma, y era tan grande la luz y resplandor de este soberano sol que con ella veía yo a rezar y no me hiciera falta que hubiera otra luz en el coro. Esto hízome estar con gran fervor y extraordinario consuelo, y la noche siguiente que decimos maitines por las almas del purgatorio tuve la visión del lado y oreja de nuestro Señor con gran júbilo y ternura de mi alma, y nuestro Señor iba otorgando mercedes, porque en el tiempo de estos maitines me mostró salir muchas almas del purgatorio.
El poder de la oración. El obispo de Cuenca, Monseñor Andrés Pacheco, estaba en Madrid y salió una tarde a visitar a Nuestra Señora de Atocha y, yendo hacia allí, sintió en su corazón un gran deseo de ir a Valera a visitar a Madre Ana y cambió la ruta y, en vez de ir al santuario de Atocha, mandó al cochero ir a Valera. Llegó al convento, y en el locutorio le dijo a Ana, no sé a qué he venido. El Señor me ha traído aquí. Ella le contestó, Nuestra Madre Santa Teresa quiere servirse de usted para que haga una solemne fiesta para su canonización. Así consiguió una fiesta muy solemne con música y la gente más lucida de la comarca en la fiesta y profesión. Ella ese día había pedido en oración al Señor que tocara el corazón de alguna persona importante para los gastos de la fiesta. Un año había mucha sequía. Hicieron rogativas, procesiones y oraciones y no llovía. Mandaron hacer una misa en el convento de Villanueva y ella pidió a Dios en voz alta la lluvia y el cielo que estaba sereno al momento se fue llenando de nubes y cayó un agua torrencial que dejó a todos contentos y satisfechos. 45. Al señor Martín de Olmedo le impuso Madre Ana sus manos sobre la cabeza orando por él y quedó libre de la enfermedad que le impedía trabajar para ganar el sustento de la familia y así muchos otros. Lo sanaba a veces con una bendición, invocando el nombre de Jesús, con saliva, con un trozo de tela del velo, con un pedazo de pan, con un pañuelo, con una cruz, una carta, un retrato suyo, con su escapulario, etc. Un día le regalaron unos garbanzos verdes en sus propias matas. Pero una religiosa llegó tarde y no había para ella y le dijo, toma esta mata de la que han sacado los garbanzos verdes y plántala en la huerta y mañana verás el fruto que tiene. Y ocurrió que al día siguiente la mata estaba tan llena de garbanzos que igualaban el número de las hojas y estuvieron tan sabrosos que parecían de otra naturaleza. Otro caso. Un día en la cena hubo cardos. Entró en el comedor algo más tarde la enfermera y no había para ella. Entonces le dijo, toma una penca y vete a enterrarla en la huerta y mañana verás el poder de Dios. A la mañana siguiente, había un hermoso cardo que parecía traído del paraíso. Una Navidad, para alegrarse, jugaron a la gallina ciega y pusieron con los ojos tapados a Sor Ana de San Elías y, estando así cerca de la lumbre, se cayó con tal fuerza que dio con la frente en la esquina de la chimenea y cayó de cara en las brasas. Acudieron a prisa a levantarla, pero llegando la madre, le tomó el rostro y la cabeza entre sus manos y, cuando se pensó en una gran herida por quemaduras, hallaron que no tenía lesión alguna. Otra religiosa se cayó de lo alto de la escalera y cayó de cabeza en una gran piedra. La madre acudió y le cogió la cabeza entre las manos, invocando el nombre de Jesús, y se le quitó el aturdimiento, y no vieron herida alguna. La hermana Catalina de San Agustín llevaba un año tullida en la cama y para moverse había que ayudarle. Un día le dijo la madre Ana que tuviese fe y se levantase. La misma madre le ayudó a vestirse y le ayudó a ir al coro a visitar al Santísimo. Hicieron oración en el coro y, a la vuelta a su celda, movía los pies y las religiosas salieron de las celdas a ver el prodigio. Los días siguientes hizo las mismas diligencias y al cuarto día estaba sana y buena. Los médicos declararon ser un caso milagroso. Al padre Leonardo del Santísimo Sacramento lo enviaron a Valera para confesar y dar charlas a las religiosas y le dio mucha calentura con dolores. Pidió a la madre que pusiese sus manos sobre su cabeza. Ella no quería, pero ante la insistencia lo hizo, invocando el nombre de Jesús y le cesaron los dolores y quedó sano. 47. A otra persona con mucha fiebre le envió un vaso de agua, haciendo sobre ella la señal de la cruz y se sanó. Un ciego, Andrés López, vecino de Villanueva, segándose hirió un ojo y se quedó ciego del todo y además con dolores que no se le quitaban. Fue a visitar a Madre Ana y ella lo bendijo invocando el nombre de Jesús y quedó sano y con mejor vista que antes del accidente. La niña María Parrero tuvo viruelas y de ella quedó ciega. Fue su madre con ella a visitar a Madre Ana y las llevó ante el Santísimo a pedir por la niña. Al llegar de regreso a su casa, quedó sana la niña. Margarita Gordo tenía una carnosidad en el ojo que le impedía ver. La madre
Ana se cortó un pedacito de tela del velo para que se lo aplicara al ojo y así fue desapareciendo la carnosidad. Un día trajeron a Villanueva una mujer endemoniada. La habían llevado a algunos santuarios, pero el demonio no salía. Sorana se quitó la correa con que se ceñía y, echándola al cuello de la mujer, el demonio le hacía dar bramidos y echar espuma por la boca y Ana le daba con la correa hasta que la mujer sanó y el demonio salió. Otros muchos agobiados por el demonio con diferentes problemas se curaban con la ayuda de esta correa y hasta sanaban enfermos físicos. Una novicia estuvo 6 meses con llagas penosas en una pierna. Vino una vez un cirujano y pidiendo a la enfermera las hilas, no había materia para hacerlas. La madre Ana se quitó la toca y parte de ella la deshizo en hilas y la enferma empezó a sentir mejoría rápida. A la enfermera la reprendió por no tener hilas preparadas y les dijo a todos, para todo y para todas ha de faltar, pero para las enfermas, no.